abrimos nuestras Biblias allí en el libro de Efesios por última vez desde el púlpito aquí ahora, ¿verdad? Hemos estado en este libro por un gran tiempo, lo dejamos, volvimos a él y hemos estado en esta serie titulada La Armería del Evangelio ya por un tiempo y queremos terminarla, concluirla hoy. Vamos delante de Dios en oración. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo, este momento principal del culto donde nos disponemos a escuchar tu voz, tu palabra. Padre, te necesitamos palabra tuya en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y Padre, te rogamos que nos des a través de ella la fe para recibirla, para que se implante ahí en nuestros corazones y para que produzca, oh Dios, todo aquello para lo cual la envías hoy. Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, para poder hacer esta tarea. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hemos visto en este pasaje la última parte de Efesios 6, después de haber visto la armadura de Dios, después de haber visto cómo esa armadura de Dios conecta con los medios de gracia. Hemos visto en todo el libro de Efesios, no solamente en esta porción, pero en todo el libro de Efesios, que Pablo expone la práctica de la fe para que los creyentes se alimenten en Cristo. Recordamos que Pablo está escribiendo de una prisión, pero él dice que la palabra no está presa. Y desde la prisión, Pablo, un instrumento de Dios, le está dando de comer al pueblo de Dios. Oh, qué bendición la que Dios nos ha dado, ¿verdad? Con su palabra y particularmente con esta carta de los Efesios, la cual expone de una manera majestuosa, concisa y profunda nuestra posición en Cristo, nuestra identidad en Él, nuestra rica herencia como hijos amados y coherederos del reino y de la gracia de Dios. Vemos que Pablo allí desde la prisión está buscando conectarse con las iglesias a través de esta carta para una vez alimentarlos, nutrirlos otra vez en Cristo Jesús, arraigarlos, plantarlos en la identidad del pueblo como hijos amados en Cristo Jesús. Hemos visto cómo Pablo al final de esta epístola utiliza la metáfora, la ilustración de una armadura para recordarle a este pueblo su posición en Cristo Jesús, su seguridad en Él. Y veníamos diciendo en los últimos 2 domingos que hay una conexión, una relación entre la armadura de Dios, nuestra seguridad, nuestra posición, nuestro refugio en la persona y la obra de Cristo y los medios de gracia. Leímos, ¿verdad?, en el versículo 17 que Pablo nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y como uno de los componentes de la armadura es precisamente un medio de gracia. Hay una conexión entre la seguridad, el refugio, la práctica de nuestra fe y nuestro uso de los medios de gracia. En otras palabras, cristianos maduros, crecientes, fructíferos, no son cristianos que se dan automáticamente. Cristianos vibrantes, llenos del Espíritu, usados por el Señor en misión con Cristo, son cristianos que están en la seguridad de la armadura de Dios a través del uso constante de los medios de gracia que Dios ha proveído para sus vidas.
Hemos utilizado el lenguaje de las comidas de gracia para referirnos a los medios de gracia que Dios nos alimenta en Cristo Jesús a través de estas comidas de gracia, como la espada del Espíritu, como la oración, como la comunión de los santos, como los sacramentos, precisamente para continuar plantando en nosotros, desarrollando fe, regándola, fertilizándola en la oración, confirmándola, sellándola una y otra vez con los sacramentos, alentándonos unos a otros en la comunión de los santos. Que esto es lo que la iglesia hace cuando se reúne. No tiene que ser nada rebuscado, nada reinventado. Vimos el domingo pasado que esto era lo que la iglesia primitiva hacía. Se reunían para la predicación, permanecer en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, partían el pan, oraban los unos por los otros. De esa manera Dios estaba presente entre ellos. A través de estos medios o estas comidas de gracia, Cristo era comunicado a sus vidas. Y hoy entonces venimos a tratar de cerrar este círculo que continúa, ¿verdad? Nunca deja en su funcionamiento en términos de la práctica de la fe para nuestra seguridad o armadura en Cristo Jesús, para la práctica del amor, para el servicio específico a Dios en medio de su pueblo y en este mundo. Y es lo que queremos venir a decir en esta mañana, que Pablo termina esta carta con un deseo ferviente de servir a Dios y a los santos a través de la proclamación del Evangelio con denuedo. ¿Dónde vemos eso? Si seguimos leyendo, allí en el versículo 19, después de Pablo pedir oración por todos los santos, ahora Pablo dice lo siguiente, versículo 19, y por mí, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, oren por mí, verdad? Lo necesitamos, ¿verdad? Dice, y por mí, porque me siento muy mal en la cama de esta prisión, porque no me están dando la comida que necesito aquí en la prisión de César, porque hace rato que no veo el sol, porque tengo muchas congojas y achaques y me duele la columna. Eso es lo que dice Pablo. Interesante. Escuchen lo que Pablo pide. Escuchen lo que sucede cuando un cristiano está en la seguridad de la armadura de Dios por la manera activa, irregular y frecuente y constante con que está viniendo al uso de los medios de gracia. Sucede algo en esa persona que lo vemos aquí en la vida de Pablo. Yo no sé usted, pero si fuera yo, no estoy seguro las cosas que yo estaría escribiendo desde esta prisión. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en circunstancias duras y lo que atinamos a hacer es a quejarnos? Y nos quejamos y murmuramos. Y lo que caracteriza nuestra vida y lo que sale de nuestra boca y de nuestro corazón es una queja o es una amargura o es una acusación. O estamos simplemente enfocados en aquellas cosas que están faltando en nuestra vida. Ese no es Pablo. ¿Saben por qué? Porque está lleno del Espíritu. ¿Y por qué está Pablo lleno del Espíritu? Hermano, no es un misterio. No es algo místico. Pablo está lleno del Espíritu porque Pablo vive en el uso, en el ejercicio constante de su fe. En el ejercicio, en la práctica constante de su fe a través de los medios de gracia, su fe está fuerte en Cristo Jesús, aunque Él es débil. Él sufre, escuchamos de su sufrimiento, escuchamos de sus dolores, pero está fortalecido, como Pablo dice en Efesios 3, en el hombre interior, fortalecido en su hombre interior, allí arraigado en amor, porque los medios de gracia que le comunican a Cristo, que le dicen, como nosotros hemos dicho ya de tantas maneras, ¿verdad? Le perteneces a Jesús, tú eres mi hijo amado.
Tú has sido plantado en la semejanza de su muerte y has sido co-resucitado con Él y co-sentado con Él en los lugares celestiales. Y Dios te tiene para mostrar las abundantes riquezas de su gloria y su gracia en Cristo Jesús por las edades. Pablo vive esa realidad todos los días. Se alimenta de ella, se nutre de ella. ¿Estamos nosotros nutriéndonos de estas realidades, de nuestra posición, de nuestra vida en Cristo? ¿O la realidad que vivimos es simplemente la realidad de un mundo que va de mal en peor? De circunstancias personales, familiares, etcétera, que no son buenas. De dolores y ofensas que me han dado. De frustraciones, ¿verdad? Dolores de la vida, vacíos en la vida, y mi mente está allí atascada, allí amarrada, maniatado por este mundo. ¿Por qué? ¿Le puede pasar eso a un cristiano? Claro que sí. Puede ser un cristiano salvo por gracia, puede ser un cristiano, un hijo de Dios, pero puede un cristiano perder su comunión diaria con su identidad en Cristo Jesús. Puede un cristiano dejarse arrastrar por sus dolores, por sus amarguras, por sus sinsabores, por las ofensas recibidas, por su orgullo, por sus ídolos, por su pecado. ¿Qué sucede cuando esto es lo que está gobernando, verdad, y reinando en nuestras vidas? En vez de el alimentarnos y nutrirnos constantemente en la gracia de Dios y en su amor, lo que sucede es que no vivimos entonces llenos de su Espíritu. No vivimos en una fe que está creciendo y expandiéndose. No vivimos en el deleite en el cual vive Pablo. Yo cambio toda la riqueza del mundo por el deleite de Pablo. Por el deleite de Pablo. Por la forma en que Pablo, por la gracia de Dios y por el Espíritu, es capaz de estar contento y satisfecho en cualquier circunstancia. Por aquella entrega, compromiso de pasión, de fuerza, de ver el reino de Dios en su vida establecido, abundante, y en aquellos que le rodean. Una visión acerca de la iglesia, una vida invertida en el pueblo de Dios, con una visión no solo personal y local, sino global. Es lo que vemos en la vida de Pablo. Es una vida invencible, ¿verdad? Es una vida llena de fuerzas, de energías. Sí, no estamos diciendo que es una vida que no sufre, que no tiene momentos de decaimientos, que no tiene, ¿verdad?, sus baches, sus dolores, sus tristezas. También las vemos, ¿verdad? Las vemos en sus cartas. Pero ese no es el final nunca de Pablo. Eso no es nunca lo último que oímos de él. Sino lo último que oímos de él es el hombre que va otra vez a los medios de gracia. Que vuelve otra vez a Cristo. Para ser renovado en él. Para ser una vez en él. ¿Verdad? Ser lleno de aquello por lo cual Pablo vive. Practicando la fe en Cristo Jesús. Comiendo de él. Alimentándose de él. Para de esta manera permanecer en él. Y que suceda algo en su vida. Esto, el versículo 19. Y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Que estaba preocupado Pablo de que cuando yo abra mi boca no salga queja, no salga acusaciones, no salga amargura, sino que lo que salga de mí es el denuedo. Denuedo es aquella confianza sin reserva, aquella pasión con la cual Dios
le había dado a él un ministerio. En otras palabras, Pablo quería terminar su carrera a la cual Dios le había llamado. En juego no está la salvación de Pablo. Aquí hierran los que ponen aquí salvación mezclando la fe y las obras. Es un error caro, costoso y de gran daño al pueblo de Dios. Pablo tiene una pasión y no quiere ser descalificado y no quiere ser echado a un lado, no quiere quedarse, ¿verdad?, caído en cuanto a la carrera, al llamado que Dios ha puesto en él. Pablo no solamente quiere, lo cual él sabe que tiene su parte, su depósito guardado. ¿Quién le guarda el depósito a Pablo? Pablo se lo guarda. Cristo se lo guarda, ¿verdad? Porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que Él es ¿qué? Poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pero Pablo conocía algo más, que es lo que todos los cristianos también conocemos. Y a lo cual somos llamados, que este depósito, que esta fe, que este evangelio, que esta vida, la cual tenemos ahora en Cristo, tiene el potencial y el poder para enriquecernos y enriquecer a otros espiritualmente, para dar frutos, para ser fructífera, para ser productiva en Cristo Jesús. Y Pablo, por el uso constante de los medios de gracia, se veía vestido seguro en Cristo Jesús, y de esa seguridad y confianza, de ese alimento constante en Cristo, lo que Pablo quería hacer es la visión de su ministerio. De su ministerio no estamos hablando del pastorado. Ministerio es servicio. Todos nosotros tenemos una visión de servicio, debiéramos tener, cuando por los medios de gracia nosotros venimos a alimentarnos de Cristo y estamos así permaneciendo en Él. Dios nos abre una visión de ministerio, de servicio en amor. Y eso es lo que vemos en la vida de Pablo. Él dice en el 20, por el cual soy embajador en cadenas. ¿Por qué? ¿Por el cual qué? Por el evangelio. El evangelio es la causa que yo estoy hoy donde estoy en la vida. ¿Cuántos pudiéramos decir así? El evangelio es la causa de que hoy yo, a final de diciembre 2015, me encuentro en la condición y en la situación que me encuentro. Es la razón de mi vida. Es la razón por la cual he tomado ciertas decisiones. Es la razón que ha estado volviéndose alrededor de mis circunstancias. Es la razón que me impulsa. Pablo, ¿verdad?, decía esto. Sabemos que Pablo también era un hombre, no tenía familia, ¿verdad? No tenía hijos. Era un hombre sin ciertas responsabilidades que a muchos de nosotros ahora también nos compete, ¿verdad? Pero aún en esas responsabilidades, a diferencia de Pablo, la pregunta es si donde nosotros queremos estar y donde estamos, en todas las áreas de responsabilidades que tenemos, tiene que ver con el llamado que Dios nos ha hecho en el evangelio. Tiene que ver con la frase que diría Pablo, la vamos a leer ahora pronto, que yo quiero hacerme copartícipe del evangelio. En otras palabras, Pablo no solamente quería que el evangelio le diera, sino Pablo entendía que el evangelio es un regalo que da y que cuando da hace que uno dé. El evangelio es el regalo que da y hace que el recipiente, no sé si se dice en español, recipiente, de este regalo se transforme en un dador.
en un dador. Pablo, lo que ha recibido por el Evangelio, su pasión es que quiere compartir lo que ha recibido. Lo ha recibido gratuitamente como un regalo. Él entiende las características, la naturaleza de su vida ahora. Y él sabe que todo lo que es, que todo lo que ha recibido es por gracia. Que no merece nada de lo que hay en su vida, nada de lo que ha recibido en Cristo Jesús, nada de lo que le espera. Y ese conocimiento de la gracia, del don, del regalo, hace que su vida sea vivida como un regalo en el mundo. Si de veras estamos en contacto con esa gracia, creciente, profunda, aumentando, creciendo en ella, como la Biblia nos llama a hacer, a crecer en gracia. El crecimiento en gracia nos hace vivir vidas de gracia. El crecimiento en gracia, al una y más ver cuánto hemos recibido, eso trae una transformación en mi vida que me ayuda a vivir mi vida de una manera que es entregándome, dando lo que yo he recibido. El que no ha visto lo que ha recibido, o el que ve muy poco en lo que ha recibido, pues no va a dar en la misma manera en la cual él ve que él ha recibido en su vida. Veamos lo que dice Pablo aquí en Primera de Corintios, capítulo 9. En Primera de Corintios, vayamos allí en el capítulo 9. Comenzando en el versículo 16, dice Pablo. 1 Corintios 9, 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Se fijan? Número 1, Pablo dice, si yo anuncio el Evangelio es un regalo. No puedo gloriarme de un regalo, porque lo tengo y lo he recibido como una gracia, como un regalo de Dios. Una de las maneras en que este servicio de gracia viene a nuestra vida es que viene con un sentido de deuda. En otras palabras, la vida de servicio en Cristo o la nueva creación viene con un sentido de deuda. En otras palabras, nunca es algo que me lleva al orgullo. Nunca es algo que me lleva de alguna manera a inflarme, a ponerme en una posición más alta que alguien. Y este era el problema de Pablo con los corintios. Que los corintios habían recibido el regalo y estaban inflados. En otras palabras, había una disonancia entre salvación por fe, por gracia, como un regalo, y servicio inflado, orgulloso, en pugnas, en envidias, en celos, en contienda. Y Pablo entonces viene a decir, ¿ustedes han conocido el Evangelio? Hay una disonancia. ¿Qué está pasando? Examinaos si estáis en la fe. Es el tema grande de Corintios. El tema de Corintios fundamental y principalmente es ese. Es el hecho de una comunidad a la cual Dios había bendecido y enriquecido, y sin embargo estaban tornando los dones, los regalos de Dios en vivir de una manera que no era consonante con el Evangelio, consonante con la gracia de Dios que ellos habían recibido. Y por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 3 viene y les dice que nadie puede poner otro fundamento. Pablo hasta en un momento cuestiona, dice, me temo que la serpiente los ha engañado. En la manera en que están viviendo es cuestionable qué evangelio tienen en mente. En la manera en que están fajados en divisiones, en contiendas, en juicio los unos con los otros, en yo soy mejor que tú y quítate tú para ponerme yo. Me pregunto
Si el evangelio que han recibido es el evangelio que le dice a todos, no mereces nada y yo te lo he regalado todo. Y Pablo tiene que volver a enunciar el evangelio a los corintios, ¿verdad? Les tiene que volver a recordarles que no están viviendo de acuerdo al poder, al espíritu, a los frutos, a la vida que el evangelio puede traer a una comunidad, a nuestras vidas. Pablo dice, no tengo de por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Qué va a pasar si no anuncia el evangelio? ¿Se va para el infierno? Claro que no. Pablo dice que el amor de Cristo es el que lo constriñe. Ay de mí, porque estaría sin amor. Viviría una vida fría, indiferente, anímica, caída, sin fuerza, sin poder. Viviría una vida sin amor, sin el primer amor. Viviría una vida desprovista de razón, de propósito, de significado. Necesidad me es impuesta. ¿De dónde venía esa necesidad, hermanos? De la comunión que Pablo tenía con su Señor. Comunión con Dios a través de la práctica de la fe implica una respuesta de amor. Una respuesta en el alma que aquilata, que atesora lo que ha recibido. Y cuando permanecemos en ella, permaneced en mí. Eso es un lenguaje de fe. Permaneced en mí. En otras palabras, permanecer en mi amor para que ustedes puedan amarse los unos a los otros. Si ustedes no permanecen en mi amor y se desvían de mi amor, ustedes no van a permanecer en amor los unos a los otros, porque el pecado, los ídolos del mundo, la carne es y busca siempre vanidad. Cuando yo no puedo ver que Dios me ama por gracia. Yo tengo que buscar una validación propia de mis propios recursos. O yo soy validado por gracia. Y ahí está el milagro de la fe. En otras palabras, o yo soy amado, proveído, cuidado por amor en gracia. Que escuchamos de Dios, no mereces nada de lo que yo hago, pero yo te amo de tal manera que por amor a mi Hijo y a ti en Él, yo te doy todas las cosas. Yo te voy a amar siempre y nunca lo vas a merecer. Nunca vas a merecer mi amor. Nunca vas a ser lo suficientemente justo, santo, bueno, obediente, para que entonces yo diga, te mereces ahora mi consideración, mi amor, mi aceptación, mi favor. Nunca. El que está viviendo en gracia, que es el vivir con una centralidad en el evangelio, y el evangelio es que murió por enemigos, por pecadores, por malvados, por impíos, por aquellos que nunca van a poder cumplir el pacto y tener méritos delante de Dios, porque estamos sin méritos por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestra corrupción, que Él nos ha redimido, comprado, nos ha levantado de esa posición sin merecerlo. Nunca lo merecemos. Y cuando nosotros venimos a Cristo, eso es a permanecer en Él por la fe, y permanecemos en Él por la fe. Ese es un mensaje constante a nuestro corazón y a nuestra alma. Nos muestra la gloria de Dios, su santidad, su poder, su hermosura, y me muestra que yo no merezco nada de eso, y me hace asombrarme que un Dios así pudiera amarme de esta manera y venir y salvarme y rescatarme y ponerme delante de su presencia y llamarme su hijo amado y vestirme de misericordia y asegurarme una eternidad de gloria en Él. ¿Qué sucede cuando esa gracia está en el centro
de nuestra mente, de nuestro corazón, a través de los medios de gracia, como estaba en la vida de Pablo, Pablo entonces dice, ay de mí, si no predico el Evangelio. Ay de mí, si no vivo para este Dios. Si no vivo para este Dios, ¿para quién voy a vivir? ¿Has pensado en eso? Cuando tú conoces a tu Padre y el tipo de Padre y el tipo de amor, mirar qué tipo de amor. Primera de Juan 3:1. Mirar cuál grande amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Cuando nosotros permanecemos en esa gracia, en ese evangelio, en esa fe, en ese conocimiento, el resultado es lo que vemos en la vida de Pablo, que sigue diciendo, ¿verdad? Necesidad me es impuesta, ay de mí, si no anunciar el evangelio. Después en el versículo 19 saltamos y él sigue diciendo lo siguiente, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo habla de su ministerio, de la forma en que él lo quiere desarrollar. No lo quiere hacer de mala voluntad, no lo quiere hacer como un asalariado, no lo quiere hacer por amor al dinero, etc. Quiere tener la gloria de servir a los hombres y no ponerlos a ellos en su deuda, sino que ellos estén puestos en la deuda de Dios. ¡Qué glorioso ministerio! Que nuestro ministerio sea tal que en vez de poner a los hombres en deuda con nosotros, nuestro conocimiento de la deuda, de la gracia de Dios sea tal que en acción, en pensamiento, en obra, en palabra, en la forma en que nos comportamos, estamos constantemente señalándoles a los hombres, no me mires a mí, no es a mí que estás endeudado por mucho que yo haya hecho en tu vida. Yo simplemente soy un gran deudor del que nos ha regalado esta gracia. Es el sentir de Pablo. Por eso es que aún a estos corintios le hicieron la vida imposible. Y solamente, vaya, si tuviéramos evidencia de los textos de aquel momento, de lo que pusieron en Facebook los corintios acerca de Pablo, Pablo estaría llorando, alándose los pelos. Esta gente están mandando textos aquí para allá, poniendo en Facebook esto y aquello, ¿verdad? Chismoseando de mí, diciendo esto y aquello, corriendo rumores, engrandeciendo mis faltas, no teniéndome en cuenta, no teniendo en cuenta mi ministerio, no considerando mi enseñanza. Solamente, hermanos, solamente el poder de la gracia puede hacer que Pablo se mantenga conectado con ellos y les dice, Corintios, mi corazón no se ha achicado. Gloria, ¿sabe lo que hace el regalo de la gracia? El regalo de la gracia pone tu corazón donde debe estar, en las manos del Padre. Cuando nuestro corazón no está en las manos del Padre que lo ama y lo cuida y lo preserva y lo nutre y lo disciplina y siempre está cuidándolo y amando, tu corazón está en la mano de los hombres. Y en la mano de los hombres tu corazón es víctima de las acciones de los hombres. Y los dolores y las amarguras y las ofensas y las vicisitudes y las frustraciones de la vida ahora te han moldeado de tal manera porque no estás con tu corazón en las manos del Padre. Porque precisamente no has querido que esté allí. Has querido tú guardarlo, tú administrarlo, tú dirigirlo, tú controlarlo. Y el Señor nos llama a través de los medios de gracia que nos lleva a la obra y la persona de Cristo, el cual nos abre el corazón de Dios y dice, todo lo que tú necesitas, tú no lo puedes proveer. Yo te lo he proveído en Cristo Jesús. Recíbelo. Entrégate, ríndete, recíbelo, pídeme, búscame, permanece en mí. Como diría Jesús en Juan 15, dice, permaneced en mí
porque fuera de mí nada podéis hacer. Permaneced en mí para que llevéis muchos frutos. Muchos frutos. Ese permanecer por la fe en Cristo Jesús y en su amor hace que nosotros ahora permanezcamos en Él, en su amor, y trae una vida de pasión y de servicio y de visión eterna en su reino. Es lo que Pablo continúa diciendo aquí en 1 Corintios 9, dice: por lo cual, siendo libre de todos, en otras palabras, yo no tenía que entrar en estas luchas. Yo no tenía que ir, ¿verdad?, a Macedonia, a los filipenses. Yo no tenía que ir a Grecia. Yo no tenía que ir a Europa. Yo no tenía que buscarme los líos que me busqué en Asia. Yo era libre de todo eso. Ya yo sé que por la fe mi vida está segura en Cristo. Era libre de condenación, libre de obligaciones para que Dios haga algo en mi vida o responda de alguna manera. Soy libre porque la gracia de Dios me ha hecho libre. Ahora todo lo que obra en mi vida obra por amor, por amor, por amor. Porque lo he recibido ya todo. Es lo que Pablo dice a los corintios, ¿verdad? En un momento dice: Corintios, ¿por qué se fajan si todo es de ustedes? Que si Pablo, que si Apolo, todo es de ustedes. Todo ya es de ustedes. Y Pablo dice: no tenemos nada que no hayamos recibido. Y si lo hemos recibido, ¿por qué nos vanagloriamos? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta la práctica del amor en la vida de Pablo por el entendimiento de la fe y del regalo en Cristo Jesús? Esa conexión es lo que Pablo llama nueva creación. Es lo que Pablo a los Gálatas le dice: ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Y lo explica y dice: es simplemente la fe obrando por el amor. Pablo dice: eso es lo que importa. Eso es lo que importa. La fe nos es dada para que obre en amor. La fe no es amor. Y el amor se distingue de la fe. Somos salvos solo por la fe. No por la fe y el amor. No por el amor. Somos salvos solo por la fe. Solo por la fe somos justificados delante de Dios. Pero cuando esa fe es activa a través de los medios de gracia y persevera en Cristo y persevera nutriéndose, alimentando en Él, aún en medio de grandes pruebas, esa fe se expresa, se muestra, se activa en amor. En un tipo particular de amor, que es un amor de gracia. En una vida que se conecta con otros con el pensamiento: ¿cómo puedo yo regalarle algo a esta vida? No quitarle. No establecerme yo tumbando a la otra persona. No ganar el argumento. No buscar la posición. No buscar devengar mi propio beneficio. ¿Por qué? ¿Porque somos locos? No, porque ya lo tenemos. Es decir, no es por ser masoquista. No, el ser humano necesita seguridad, necesita amor, necesita ser validado, necesita ser amado, cuidado. Eso lo tenemos en Cristo. Ya lo tienes. No tienes que lucharlo más en el mundo. No tienes que lucharlo más en otra dimensión. Sale a la otra dimensión a expresar lo que ya tienes en Cristo Jesús. Pero para eso tenemos que estarnos nutriendo de eso todos los días, porque la carne sigue y dice: no tienes nada, eres un miserable, eres un pobre, no tienes donde caerte muerto, te miran con mala cara, no te respetan, las mujeres no te quieren, los hombres te abusan, no sirves para nada.
tienes que fajarte, tienes que endurecerte, tienes que tomar venganza, tienes que decir para atrás, tienes que tirar tu peso, tienes que manipular, tienes que controlar, tienes que hacer tal traquimaña, tienes que hacer algo para defenderte tú y lograr tú tu lugar. Esa es la carne. Finalmente dice, tienes que justificarte a ti misma. Esa es la carne. Tienes que ver que tú eres buena. No dejes que nadie te diga que tú eres un trapo de inmundicia. ¿Qué es eso? ¿Quién me va a decir a mí eso? Esa es la carne. Cuando Dios dice, alma, alma, todo lo bueno está en Cristo. Alma, sal de ti y corre a la cruz para que encuentres allí todo bien. Todo bien, todo bien. No hay ningún bien que no vas a encontrar allí. Corre a la cruz. Y cuando allí permanecemos, hermanos, cuando allí permanecemos y allí comemos, nuestras vidas en diferentes maneras y grados, diferentes llamamientos, va a ser algo así. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Eso es, ¿verdad? Lección de otra. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Pero yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Versículo 23, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Copartícipe. El Evangelio, como Pablo dice a los Corintios, es el fundamento en el cual está el potencial para edificar. Y Dios nos llama como nueva creación a edificar sobre Él. Ese edificio sobre Él es nuestro impacto en amor los unos a los otros. En Cristo Jesús. Cuando nosotros vivimos así, vivimos haciéndonos copartícipes del Evangelio. Y eso tiene beneficios ahora. ¿Por qué hablamos de beneficios? Para motivarnos a los beneficios. Los beneficios es la vida de Cristo. La participación en su vida en la misma manera que Él ahora nos llama a vivir. La vida de Cristo fue una vida invencible, llena de fuerzas, de valor, de amor. Y ahora Pablo dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo. ¿Cómo es que Pablo imita a Cristo? Viviendo por gracia, haciéndose copartícipe de un regalo que sigue dando, de un regalo que da y sigue dando, de tal manera que nos volvemos en instrumento de dar en este mundo. Más bienaventurado es dar que recibir. Voy a dar para que me den. No, no funciona así. El que da es porque ya tiene. ¿Se dan cuenta? Esa es la bendición del que da. No es que yo voy a dar para que me den. Es decir, sí, el que da siempre va a tener. ¿Por qué? Porque ya lo tiene todo. No le falta nada. Ese es el que da. Por eso Pablo decía, pobre, pero enriqueciendo a muchos. ¿Qué es lo que tenemos? Este evangelio del cual queremos hacernos copartícipes. Terminamos, hermanos, con estos versículos. Aquí los dejo. Dice Pablo, ahora viene esta exhortación de Pablo, hablando de esta su carrera. Versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero solo uno se lleva el premio. Una ilustración, una metáfora, ¿verdad? Corred de tal manera que lo obtengáis. Hay un premio, hay galardones para los creyentes que se hacen copartícipes del Evangelio. Algunos tristemente van a vivir vidas sin hacerse copartícipes del Evangelio.
Y al final del día todo aquello para lo cual viviste aquí se va a quemar. Nada vas a tener. Solamente tu alma, por la gracia de Dios. Solamente tu alma, por la gracia de Dios. Pero hay una manera de vivir en el reino de Dios eterno, en nueva creación, que involucra algo más que mi presencia allí. Que mi presencia allí. Y es todo aquello que hemos regalado por el regalo que hemos recibido. Todo aquello que hemos servido porque hemos sido servidos. Todo aquello que hemos entregado porque nos ha sido entregado. Todo aquello que hemos compartido porque hemos recibido ricamente. Y ahí pónganle ustedes la aplicación en diferentes maneras en vuestras vidas. Pablo no quería ser descalificado de esa vida. No de la salvación. Anátema el que cree así, separado del evangelio. Pastor, ya te pasaste. El que crea que somos salvos por alguna colaboración de las obras ha caído de la gracia. Ha caído de la gracia. Pero somos copartícipes del evangelio, corriendo de una manera intencional, enfocada, diligente. Y Pablo termina diciendo, así que yo de esta manera corro. No como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. No es, ¿verdad?, el flagelo de los católicos romanos, ¿verdad? Golpeo mi cuerpo. Cuando yo ahora sé que puedo comer puerco, pues simplemente ahora yo no tengo que comerlo si voy a ganar a alguien que no lo come. ¿Se dan cuenta? Me hago copartícipe ¿de qué? Del evangelio. Si alguien es débil, yo entro en su debilidad para ayudarlo. Y soy paciente en esa debilidad. Yo no tuviera que hacerlo, no tuviera que entrar en esa debilidad o en esta limitación. O a los judíos entrar en sus limitaciones de dieta. O a los gentiles entrar y hacer cosas quizás que para mí no serían agradables y que yo no hiciera como preferencia. No quisiera irme a México a comer, ¿verdad?, comida mexicana que quizás a mí no me gusta, no sé, cuando la comida peruana es tan rica. No quisiera ir para el Medio Oriente, allá a punto de que me maltraten hasta que me quiten la vida, pero todo lo hago porque quiero serme copartícipe del evangelio. Mi cuerpo entonces es un instrumento que debe ser sujetado a esa misión en la cual el evangelio es central. Y esta carrera, todo lo hago a fin de acabar esta carrera y llevar muchos frutos para el Señor. Oh, hermanos, que ese sea nuestro deseo, ¿verdad? Yo como uno confieso que estoy tan lejos de ese enfoque. Lo anhelo, lo quiero. Yo sé que Dios va a hacer. Continúo esperando, confiando, para hacerme copartícipe de ese evangelio. Si solamente me enfoco en el ticket al cielo, poncho la tarjeta y le digo, bye. Bye. ¿Pero qué voy a hacer yo? Después de haber conocido esta empresa, ese es mi llamado, ¿verdad? El llamado de ustedes quizás en otra área. Por ejemplo, estaba yo hablando en el servicio en inglés con las damas de la cocina. Hay allí ancianas ya sirviendo en la cocina y no se retiran. Hermanos, el que descubre el hacerse copartícipe de evangelio, despide el retiro. Despide el retiro. No hay retiro para una vida sirviendo a Cristo. Lo único que hay es el pasar a la presencia de Cristo. No hay retiro. No pienses que Dios te va a retirar. No pienses, pueden que haya muchas vicisitudes en el camino y
¿verdad? Pero Dios no te va a retirar. Acuérdate que Él te ha hecho un copartícipe del Evangelio. Simplemente ven y come en Él, aliméntate en Él, llénate de su amor. Y ahora sal y pregunta: Dios mío, heme aquí, yo iré. ¿Qué quieres que haga? Y sal a bendecir allí donde estés, a regalar en Cristo Jesús. Y de esta manera vivimos en la fuerza, en el poder de su Espíritu, en la armadura de Cristo, anticipando nueva creación hasta que Él venga. Oramos. Amante Padre, te damos gracias. Señor, hemos pecado, pecamos contra ti, con nuestra indiferencia. Oh Señor, somos oidores olvidadizos de tu gracia. Más rápido nos mueve el temor y otras motivaciones carnales que tu gracia y que tu amor. Ayúdanos, Señor, redargúyenos. Tráenos delante de tu presencia para allí comer y beber, para ser fortalecidos en amor, para así, no debiendo nada a nadie, deberlo todo. Gracias, Señor. Ayúdenos a terminar esta carrera siendo copartícipes del Evangelio. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.